Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tenemos un gran invitado, nuestro primer invitado del continente europeo. Estamos prácticamente a 9.000 kilómetros de distancia aproximadamente. Bienvenido, doctor Antonio Turiel. ¿Cómo ha estado? Hola, pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está Barcelona en este momento con el tema de Barcelona, Cataluña y en general España ahora mismo está en una situación complicada. Se ha decretado el estado de alarma y el índice de contagios, como en toda Europa, es bastante alto. Creo que en Colombia también tienen un índice de contagios muy fuerte en este momento. O sea que, bueno, bien, con restricciones y la vida sigue como puede. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña presentación suya. El profesor Antonio María Turiel Martínez es un científico muy reconocido en Europa, es licenciado en física, también es licenciado en matemáticas y es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. El doctor Turiel tiene una patente sobre método y sistema para el análisis de singularidades en señales digitales. De pronto ahora hablamos sobre ese tema también. Su investigación se ha centrado en la turbulencia y en la oceanografía por satélite. También es experto en el ámbito de los recursos naturales. Tiene un blog para que lo visiten, de Oil Crash, donde aborda el tema del CEN y del petróleo. Bueno, ha dado múltiples conferencias. De hecho, participó también en una conferencia de Red Global en TED. Y hace poco publicó su último libro, del que también hablaremos más adelante, Petrocalipsis, crisis energética global y cómo, bueno, entre paréntesis dicen no, la vamos a solucionar. Bueno, doctor, bueno, también es evaluador experto de la ANEP en el área de las ciencias de la Tierra. Les tiene un amplio conocimiento del tema ambiental. Doctor, yo quisiera empezar con lo siguiente. Usted es licenciado en física y también es licenciado en matemática y luego hice su doctorado en física teórica. ¿En qué momento de su vida como físico teórico se empezó a interesar por el estudio de la crisis ambiental? Pues es difícil de decir. Yo creo que fue un poco por casualidad, aunque ciertamente en mi investigación yo siempre he ido derivando hacia problemas cada vez más aplicados y cada vez más cercanos a las ciencias ambientales. Y ya de hecho cuando estaba haciendo el segundo postdoc en Francia, ya estaba trabajando con temas de imagen de satélite para aplicaciones meteorológicas y demás, porque además me parecía un ámbito donde podía aplicar todo el conocimiento que tenía sobre la turbulencia de una manera muy natural y muy aplicada. Y fue un poco antes de esos años en los que yo estaba allí que descubrí por casualidad algunas páginas, algunos blogs y probablemente, yo creo que el primero que descubrí fue uno que se llamaba Die Off, que hablaba del problema del cenit del petróleo, del máximo de producción de petróleo. Y luego encontré Life After the Oil Crash, que de hecho es al final lo que da nombre al blog que llevo yo, porque el mío se llama The Oil Crash, que es solamente la parte final Claro. del nombre de este blog, ¿no? Y a partir de ahí empecé a seguir un poco el tema, pero bueno, yo digamos que más bien mi carrera profesional fue rápidamente orientándose hacia el estudio de, pues eso, de la meteorología y sobre todo la oceanografía. Y luego más paulatinamente me empecé a meter más en el tema que ya conocía en aquellos momentos de los recursos naturales y hacia el 2009 yo empecé a darme cuenta de que hay un problema muy serio con los recursos naturales y es cuando empiezo a hacer actividades de divulgación que luego con el paso de los años se han convertido también en ciertas actividades de investigación. O sea que ha sido una evolución paulatina, aunque de cierto modo se podría decir que con bastante lógica, ¿no? Claro. Yo les digo a los estudiantes, cuando yo doy clases sobre medio ambiente, y te digo a los estudiantes, ¿a quién le creemos más? ¿A los políticos o al IPCC? O al IPCC, porque el IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que son más casi 10.000 científicos, físicos, químicos. O sea, ¿cómo le vamos a creer más a un político negacionista del cambio climático que a los científicos que están dedicados prácticamente a ese tema? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, yo creo que es bastante evidente en general. Evidentemente, como en cualquier otra profesión, hay gente de todo tipo, pero
digamos que la profesión de investigador, la profesión de científico, generalmente estás hablando de gente muy motivada, gente muy apasionada por lo que hacen, gente que tiene pues un espíritu altruista que únicamente busca el conocimiento e incluso el bienestar de la humanidad. Y en ese sentido, pues las motivaciones no son muy de carácter económico ni muy egoístas, más bien son motivaciones altruistas y de profundización del conocimiento, ¿no? De búsqueda de la verdad, un poco como la filosofía, ¿no? Entonces, generalmente yo creo que uno se puede fiar más cuando hay un amplio consenso en una comunidad de científicos que son gente que están ahí no por el dinero, que están ahí únicamente por el interés de aprender, por el interés de saber y buscando el beneficio de todos. Me parece que generalmente sus opiniones van a ser mucho más ecuánimes y sobre todo cuando estamos hablando de un tema de consenso como es este, que no la de, bueno, los representantes públicos que en ocasiones se dejan influir demasiado por los poderes económicos que tienen mucho poder, que tienen mucha fuerza, y eso sin contar pues con gente que, digamos, tiene, bueno, una moral más distraída, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, no hay ninguna duda. O sea, además el tema del cambio climático, yo creo que el consenso es amplio. Es bien conocido que es un problema real y yo creo que a estas alturas negarlo es absolutamente absurdo, ¿no? La evidencia es abrumadora y además cada año que pasa sabemos más. Yo, por ejemplo, además, como tomamos muchas mediciones en el océano, las transformaciones que está sufriendo en la zona global, sobre todo en ciertas zonas en concreto, es absolutamente escalofriante, particularmente en el Ártico. En el Ártico estamos observando desviaciones de las temperaturas medias observadas enormes del orden de entre 12, depende de la zona, entre 12 y 20 grados. Es increíble. Hay zonas en las que la temperatura en el círculo polar ártico no ha vuelto a bajar de cero desde hace unos años. Esto es tremendo. Y esto es un preludio de todo lo que viene. Claro, doctor. De hecho, hace poco, bueno, por cosas de la vida, no alcancé a hacer el programa con el doctor Mario Molina. El doctor Mario Molina fue un científico mexicano que se ganó el premio Nobel de Química junto con Crutzen, que inventó el término antropoceno, y se lo ganaron porque, digamos, ellos profundizaron en el agujero de la capa de ozono en la atmósfera del Ártico. Y claro, de eso vamos en este momento a hablar, porque pienso que esto nos va a servir muchísimo a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que conozcamos más acerca de ese cambio climático. Usted empezó trabajando el tema del mar, usted trabaja oceanografía y de ahí ya se inclinó por el tema del petróleo. ¿Cómo fue ese cambio ahí de pasar del estudio del mar, del estudio de los océanos? Háblenos un poco de esa patente, un poquito, y cómo pasó al estudio del petróleo. Bueno, en realidad el estudio del mar no lo he abandonado nunca. De hecho, mi actividad principal continúa vinculada al mar. Yo sigo trabajando intensamente en la oceanografía por satélite. Yo, de hecho, tengo varios proyectos con la Agencia Espacial Europea y participo en los comités de calidad sobre todo en la misión de la misión SMOS, que es una misión para medir la salinidad en el mar y la humedad sobre tierra. Y digamos que he mantenido esta actividad, que es mi actividad principal, durante todos estos años. El tema del petróleo, como he comentado antes, esencialmente es porque hago un descubrimiento un poco por casualidad, leyendo ciertos temas, empiezo a profundizar más, empiezo a leer, a hacer tomar lecturas más profundas sobre el tema, algunos libros y demás. Y es un tema en el que en un momento determinado me doy cuenta de que hay que hacer algo, porque veo que no hay una reacción real delante de un problema que toma unas dimensiones muy profundas y me doy cuenta de que hay una especie de bloqueo, que esta es un poco la situación en la que seguimos después de tantos años, porque yo, digamos, llegué a este convencimiento en el 2008, cuando yo vi claramente que todos los indicios apuntaban a que realmente lo que estaba pasando es que estábamos pasando el peak oil y que por eso la crisis económica se veía agravada por esta falta de energía. Y empecé a comprender que había una falta de reacción política porque hay una falta de voluntad de aceptar que lo que implica el peak oil, porque el peak oil, la evolución de producción de petróleo, implica que se tienen que hacer transformaciones muy profundas a nivel de cómo funciona la sociedad y esto políticamente es inaceptable. Entonces ahí cuando yo decido que voy a empezar a hacer divulgación sobre el tema y con el tiempo hago algo de investigación, pero mi vía en principal sigue siendo la oceanografía. Tenemos que pensar de todas maneras que además hay una conexión fuerte porque el océano es un gran proveedor de recursos naturales y en particular si hablamos de fuentes de energía renovable, pues tenemos la eólica marina, que es una fuente muy importante, que es un tema en el que también hemos trabajado, ¿no? Yo toco, digamos, diversos palos, aunque últimamente sobre todo me oriento más por las cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no? En mi trabajo en oceanografía. Y respecto a la patente, pues ahí lo que sale es más mirado matemático. La patente esencialmente yo en la época en la que yo empecé a hacer mis estudios, ya la época de mi tesis, necesitaba una herramienta que tuviera
una serie de características que fuera robusta, que fuera capaz de dar una respuesta en presencia de mucho ruido y en presencia de artefactos de largo alcance y demás. Y entonces yo diseñé un método capaz de extraer una información fundamental, una información relevante de las imágenes. Vendría algo así, es algo así como una detección de contornos, una detección de bordes, pero que tiene un sentido matemático, que es eso que dice el título de la patente, no singularidades, ¿no? Es una manera de caracterizar la fuerza de estos contornos y demás. Y entonces estuve trabajando en eso pues unos 10 años. Empecé la época final de mi tesis y más o menos pues terminé mis trabajos sobre esto hacia el año, sería 2005 por ahí. Y bueno, en aquel momento además en el CSIC había mucho interés en patentar los resultados de sus investigadores y ahí me presionaron para que yo hiciera esta patente y bueno, pues llevo un trabajo muy importante porque resulta muy difícil expresar en lenguaje legal un montón de ecuaciones matemáticas, porque es lo que es esa patente al final. Pero bueno, se consiguió y al final pues se solicitó la patente en el 2007 y bueno, y esta es un poco la historia. Es una herramienta muy útil que yo de hecho la sigo usando y además he encontrado aplicaciones un poco inverosímiles, ¿no? Para esto es realmente una herramienta muy versátil que yo creo que tiene mucha potencialidad. De hecho, es una de las razones, es casi el motivo por el que a mí se me conoce más dentro del mundo académico, ¿no? Todo el trabajo que he hecho en el análisis de singularidades, en la manera de extraer esta información esencial a partir de imágenes de cualquier tipo. Usted, bueno, un gran investigador, usted trabaja en la Agencia Espacial Europea. También ha No, yo trabajado. trabajo en el CSIC, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo estatal español, pero yo tengo, digamos, colaboro mucho con la Agencia Espacial Europea, eso sí, colaboro, trabajo con contratos que llevan ellos y cosas así. Sí. Claro. Bueno, estábamos hablando del tema del mar, del tema del océano, que yo he sido muy fascinado por los. De hecho, estos días estaba investigando, profundizando sobre la Antártida, el tamaño de la Antártida, la diferencia entre el Ártico y la Antártida. Es más lo que conocemos, por ejemplo, de la Luna. Yo lo he leído en algunas partes, que lo que conocemos del fondo del mar. Sí. Solamente por citar la fosa de las Marianas, que pocos hombres han llegado allá, entre ellos llegó James Cameron, el director de cine, que pudo llegar hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Entonces, hay un, digamos, los océanos, el mar, es un gran tema de investigación pues, que es fascinante y que también hace parte del cambio climático, como estamos afectando. Sí, los océanos de hecho son el gran termostato, el gran regulador del clima. Y de hecho el problema que es que más tiene toda razón lo que ha dicho, es decir, conocemos mucho menos los océanos de lo que conocemos de la superficie de la Luna. Porque el océano es un medio difícil, es un medio hostil. Es un medio que para empezar es corrosivo, es un medio que cuando hay una tormenta, pues evidentemente pues pone en dificultades. Si tienes un barco haciendo observaciones allí, pues evidentemente no puedes mantenerlo porque el peligro de que se vaya a pique es enorme. Pero la instrumentación que dejamos anclada muchas veces es arrancada, muchas veces es destruida y resulta muy difícil conseguir información de calidad. Y en el mar además conviven diferentes procesos a diferentes escalas. Hay procesos que son muy rápidos, que tienen tiempos típicos que son del orden de horas o incluso de minutos. Por ejemplo, cómo se mezcla toda el agua por el efecto del viento, cómo se dispersa el agua de la lluvia y el efecto que tiene sobre las corrientes y el efecto que tiene sobre la productividad primaria, sobre la capacidad que tienen las algas de producir más biomasa y que esto sirve de alimento a los animales y demás. Y luego tienes todas las escalas intermedias que van de las escalas que son pues estacionales, escalas anuales, interanuales, decadales, ya de siglos y finalmente de milenios, como por ejemplo la gran circulación que distribuye todo el calor y la humedad dentro del planeta, lo que se llama la cinta transportadora o la corriente meridional de Lazo, que básicamente rodea todos los océanos de la Tierra y está transportando calor desde el Ecuador hacia los polos y favorece que así los polos no sean tan fríos como serían de otra manera y al mismo tiempo esto favorece un flujo de aire más húmedo, por ejemplo, hacia Europa y hacia otras zonas del planeta, con lo cual lo que hace es redistribuir la vida en el planeta, ¿no? Entonces, precisamente por esta multitud de diversas escalas, tanto espaciales como temporales, es muy difícil de analizar el océano, porque además estas distintas escalas, estos distintos fenómenos interactúan entre sí de maneras que no siempre comprendemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema de una gran complejidad, pero además sabemos que es la principal fuente de absorción y de liberación de calor del planeta
Y al final lo que acaba haciendo el clima del planeta va condicionado por lo que hagan los océanos. Si los océanos son capaces de absorber más calor, podrán amortiguar más el efecto del cambio climático, pero por el contrario, si como pasa a veces en determinados ciclos, el calor se acumula en los primeros centenares de metros del océano y lo va devolviendo en ciclos regulares hacia la atmósfera, esto produce aceleraciones súbitas de los efectos del calentamiento global, ¿no? Y entonces, todo ese papel de los océanos, que como digo, no siempre es bien entendido, es fundamental y no solo además desde el punto de vista de la física del clima, pero también desde los aspectos biológicos, ¿no? Por todos estos aspectos que tienen que ver con la producción primaria, la producción de oxígeno, el mantenimiento de la vida en los océanos e incluso a veces el mantenimiento de la vida sobre los continentes, ¿no? El mar efectúa toda una serie de papeles que son al final fundamentales para el mantenimiento de nuestro hábitat, para el mantenimiento del planeta Tierra. Y como digo, en muchos aspectos solo rascamos la superficie. Doctor Antonio Turiel, uno siempre escucha o lee que la Amazonía es el pulmón del mundo, la selva del Amazonas. Pero hace poco estoy releyendo, también no me acuerdo en este momento el nombre del científico, de los científicos, que dicen que esa idea no es tan cierta, que realmente el pulmón del mundo es el océano. Yo quisiera, ¿eso es verdad o todavía es una hipótesis o qué respuesta nos daría frente a ese tema? Sí, bueno, pues a ver, tiene mucho de razón, porque sabemos perfectamente que las algas verdes tienen una capacidad fotosintética que es muy superior a las plantas terrestres. Las plantas terrestres tienen una eficiencia fotosintética que está alrededor del 1%, mientras que las algas llegan hasta el 8%. Entonces, teniendo en cuenta la biomasa total de algas, es muy probable, porque el gran problema que tenemos con los océanos es la cantidad de incertidumbres que tenemos, ¿no? Entonces, es muy probable que la biomasa total de algas sea muy superior a la biomasa total de todas las plantas verdes que hay sobre el continente. Lo que pasa es que, como digo, tenemos estimaciones y no es nada sencillo, ¿no? Porque hay grandes variabilidades, varía mucho en el espacio y en el tiempo y a veces es difícil exactamente determinar cuánta biomasa, digamos, en forma de algas hay en los océanos. Pero está claro que tienen un papel que es fundamental. Lo que pasa es que además en el océano hay otros procesos que no liberan oxígeno, como la fotosíntesis, sino que hay otros procesos que lo consumen, ¿no? Y entonces, en particular, el papel de las bacterias marinas que ocupan estratos más profundos del océano y que por eso es mucho menos conocido, pues tampoco lo conocemos exactamente bien y esto nos da limitaciones en cuanto a saber exactamente al final cuánto CO2 se está liberando por la respiración de estas bacterias del océano profundo y si está compensando o en cuánto está compensando la liberación del oxígeno de las algas. Pero bien, si la única función biológica relevante del océano fuera la de las algas verdes, sí. Evidentemente, el océano libera más oxígeno que lo que libera la Amazonía o lo que libera en realidad el conjunto de todas las plantas verdes que hay sobre la superficie terrestre. No, muchas gracias por esa respuesta y más de parte pues, de usted que es un científico que conoce muchísimo del tema. Yo quiero que vayamos pasando al tema del petróleo, porque tengo muchas inquietudes y de pronto acá vamos a charlar, de pronto a conversar, a discutir. Yo quiero empezar con lo siguiente. Yo vi sus conferencias, vi la conferencia de TED, para ir con mucho detenimiento. Y empecé también a leer su libro, que, bueno, ahorita hablamos del libro, quiero que llegue ese libro a Latinoamérica, que llegue a Colombia ese libro, su último libro, Petrocalipsis. Ahorita hablamos, pues, acerca pues, de cómo podemos conseguir el libro fácilmente acá en Colombia. Pero quiero que pasemos al tema del petróleo. Es decir, el ser humano ha tenido una evolución, digamos, los historiadores científicos hablan de edades, ustedes hablamos de una edad de piedra, pero las piedras no se acabaron y no se han acabado las piedras. Luego hablamos de una edad de los metales, pero tampoco se han acabado los metales. ¿Cierto? Hay muchos peces, los metales son muchísimos. Luego descubrimos, bueno, las bondades del petróleo, porque usted pues prácticamente basó su libro en el petróleo. Y ahorita estamos hablando de energía eólica, de hidroeléctricas, de energía solar, y de hecho le voy a decir algo, no sé si lo conocía, hasta el hidrógeno. Yo vi el último automóvil que sacó la Toyota, me pareció fascinante ese automóvil, el Toyota Mirai, que funciona a base de hidrógeno,
y lo que suelta por el exhausto el auto es agua, y alguien se toma ahí el agüita poniendo un vaso ahí detrás del exhausto. Pero entonces empecemos hablando del petróleo. Bueno, y la energía también, la energía nuclear, que quiero que también hablemos de ello. Pero vamos por paso, vamos por partes. Ya en este momento hay seguridad de que ya estamos en el cenit del petróleo, o eso todavía está en discusión, porque unos dicen que ya llegamos al pico, que no hemos llegado al pico. ¿Cuál es su percepción sobre el pico del petróleo? Mire, mi percepción sobre el pico del petróleo es que es un fenómeno ya pasado por una razón muy simple. Nosotros veníamos de 7 años seguidos de una pérdida de inversión de las compañías petroleras a nivel de todo el mundo, en el segmento upstream, en el segmento de exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, por razones que además son fáciles de entender y que muchos consejeros delegados, muchos CEOs de compañías petroleras han dicho abiertamente. En particular, yo suelo citar mucho a Antonio Brufau, que es el presidente de Repsol, que es la petrolera española de referencia, que él declaró hace unos años que él ya creía que no quedaban yacimientos rentables en el mundo y que Repsol esencialmente se iba a dedicar a mantener lo que tenía negocio, pero también empezar a abrir otras nuevas vías de negocio, más por el terreno de las renovables y demás. Repsol es una petrolera pequeñita en el contexto mundial, pero si usted mira lo que hace BP, pues BP está haciendo esencialmente el mismo camino, ¿no? Y en general, uno mira lo que está haciendo todas las petroleras fuera de Estados Unidos y todas están siguiendo caminos semejantes. Están reduciendo su gasto en exploración y desarrollo y se están dedicando más a buscar diversas alternativas de negocio, no siempre son las renovables, pero están buscando alternativas de negocio. Y esto, bueno, pues es debido al hecho de que los yacimientos que quedan, los que se van encontrando, pues estás hablando de petróleo que está más profundo, que cuesta más de extraer, de petróleo que no es petróleo convencional, con lo cual tienes que procesar. Lo que sacas no es igualmente versátil, no vale para hacer las mismas cosas. Puede ser complicado, puede tener además problemas de procesamiento, puede ser al final antieconómico, ¿no? Porque esta es la cuestión. Y las compañías, como es lógico, están para ganar dinero, no para perderlo. Tenemos que pensar que el conjunto de las compañías petroleras del mundo entre el año 2000 y el año 2014 multiplicaron su esfuerzo en exploración y desarrollo de nuevos campos, lo multiplicaron por 3. Pero luego, bueno, ya vieron que esto no tenía sentido porque en 2014 además se corresponde con el final de un periodo de 3 años con los precios medios del petróleo más altos de toda la historia, incluso teniendo en cuenta la inflación, y ya vieron que esto no tenía sentido y entonces en un plazo de 2 años simplemente redujeron su esfuerzo a la mitad. Y desde entonces pues lo han mantenido, pero con una cierta tendencia a caer, a irse reduciendo. Únicamente en Estados Unidos se amplió el esfuerzo, sobre todo con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, debido a que ellos han hecho una apuesta muy fuerte por el fracking, que de hecho es lo único que ha permitido mantener la ficción de que la producción de petróleo del mundo podía subir, ¿vale? Al final, el año 2018, en diciembre del 2018, llegamos a un punto de inflexión en el que la pérdida de inversión ya muy prolongada, 5 años más o menos es lo que tarda un pozo de petróleo desde que se empieza digamos, a trabajar en él hasta que empieza a producir petróleo, ¿no? Y bueno, pues en el 2018 ya todo el efecto combinado de la desinversión de tantos años se empieza a notar, empieza a lastar con fuerza, a pesar de que Estados Unidos consigue llegar a niveles récord de producción gracias al fracking. Y ya, bueno, lo que ha hecho la COVID es terminar de rematar la faena, que ya se venía notando de todo el 2019, que había una caída tendencial de la producción de petróleo, fruto de esta desinversión que no estaba cambiando, es una tendencia que no estaba cambiando. Y lo que ha hecho el fracking es precipitar la caída, perdón, lo que ha hecho la COVID ha sido precipitar la caída del fracking y entonces en este momento pues han quebrado empresas muy importantes de fracking en Estados Unidos. Había habido muchas quiebras durante los últimos años, pero es que ahora, digamos, han quebrado las principales empresas que se dedican al fracking en Estados Unidos, empezando por Chesapeake o Chaparral. Y ahora tenemos un pasivo acumulado de las quiebras de todas las empresas de fracking en Estados Unidos de 300.000 millones de dólares. Bueno, yo no sé cómo dicen en Colombia, porque nosotros en España utilizamos los millones largos que se dicen, ¿no? Entonces, sí, un billón es un millón aquí también, vale. Pues tienen un pasivo acumulado de 300.000 millones de dólares, de 300 millardos. Es tremendo, es una cantidad de dinero absolutamente tremenda. Pero el problema además es todos los derivados financieros, porque aquí hay una construcción semejante a la que hubo en la crisis del 2008 con las hipotecas subprime,
pues hay también una construcción de derivados financieros absolutamente terrorífica que va a amplificar todas estas quiebras por no se sabe aún cuánto, pero seguramente por varios billones españoles de dólares. Tenemos una situación de desinversión que ya se prolonga 7 años, agravada por esta quiebra generalizada en el sector del fracking. Los inversores han quedado ya evidentemente espantados de ver que no van a recuperar su dinero y si ya antes estaban retirando, ahora ya no es una retirada, esto es una desbandada de pánico. Y el problema además que hay es que las explotaciones de petróleo, cuando tú las abandonas, la piedra se colapsa, se cierra, se cimenta y luego ya no es posible recuperar una parte del recurso que ha perdido para siempre porque ya no es accesible, porque la roca resulta muy difícil de refragmentar en el caso del fracking o volver a acceder a ella en el caso de los reservorios convencionales. Entonces, simplemente ya por todas estas circunstancias y además porque evidentemente debido a la COVID vamos a un escenario de incertidumbre económica y de malas perspectivas económicas durante todavía unos años, esto no ha acabado ni mucho menos, la COVID todavía va a durar un cierto tiempo más, no sabemos exactamente cuándo, pero en todo caso sus consecuencias económicas sin lugar a ninguna duda se van a arrastrar mínimo 2 o 3 años más y eso nos ha supuesto más optimista. Esto ya hace que el entorno sea completamente desfavorable y pues ya es completamente imposible dar marcha para atrás, porque además el problema que hay es que a medida que nos adentramos en la fase de declive, resulta más difícil de revertir. Esto es como cuando uno está bajando por una montaña rusa, a medida que coges aceleración resulta más difícil frenar, ¿no? Y los inversores, lógicamente, pues lo que no quieren son riesgos y menos en estos tiempos de incertidumbre. O sea que yo creo que a estas alturas es un debate que ya está superado, o sea, el máximo de producción contando todos los líquidos del petróleo, fue el año 2018, si contamos con las fuentes de hidrocarburos convencionales y todos los no convencionales que se han puesto para intentar paliar su caída. Y el único destino que nos queda a partir de ahora es una bajada y encima lo que es peor, debido a este escenario hostil para el inversor que se ha creado, esta bajada va a ser rápida. Este es el gran problema que tenemos ahora. Hemos creado una situación muy mala, una situación muy inestable y algo como la COVID tiene un efecto absolutamente terrible, demoledor, y va a acelerar un proceso que tenía que en condiciones normales haber durado pues 15 años. En vez de 15 años va a durar unos 5. Entonces vamos a sufrir un proceso inicial, ya veremos después cuánto se prolonga, de caída rápida, de caída súbita de la producción de petróleo en los próximos años. Es un escenario tremendamente desfavorable. Desfavorable, claro. Yo le voy a hacer una pregunta, porque esta pregunta para mí y creo que para muchos colombianos van a estar de acuerdo con esta pregunta porque es muy importante lo que está pasando ahorita en Colombia. Voy a contextualizar acá un poquitico, doctor Turiel. No sé si usted ha venido a Colombia, doctor Turiel, ¿alguna vez ha estado en Colombia? No, la verdad es que no. Bueno, vamos a ver si de pronto algún día viene acá a Pereira y nos da unas conferencias sobre esos temas. Ya me gustaría. Colombia es un país muy biodiverso, doctor. Es decir, la flora y la fauna que tenemos en Colombia prácticamente supera a muchos países de Europa. Si uno lo mira en términos de selvas, de bosques, de ríos, la biodiversidad en Colombia es biodiversa. Bueno, hay algunos datos que dicen que Colombia es la primera en biodiversidad o la segunda, pero está en ese rango. Y aquí en este momento, porque aquí va la pregunta interesante, ahorita hablábamos de los políticos, bueno, no quiero mencionar nombres acá por no entrar pues como en controversia, pero políticos que decían que no van a hacer el fracking y ahorita piensan hacer el fracking. Usted, que aquí lo estamos escuchando en Colombia, ¿usted aconsejaría el fracking en Colombia? Primero, ¿qué es el fracking brevemente? ¿Qué es el fracking para los que no conocen brevemente? Y si usted aconsejaría el fracking acá en nuestro país, con esta diversidad tan hermosa que tenemos. Bueno, primero de todo ya diré que no. Ahora explico lo que es el fracking, pero un no rotundísimo, o sea, no. Yo hace ya muchos años escribí un post en mi blog que se llama Fracking, rentabilidad económica, energética y ambiental, o ecológica si quiere. Y la verdad es que es un desastre desde cualquier punto de vista. Es una ruina económica. Energéticamente pierdes energía en vez de ganarla, con lo cual es realmente una estupidez, una cosa que no se debería hacer, se hace por otros motivos. Y ambientalmente es catastrófico, además tiene un potencial de contaminación de los acuíferos enorme. El fracking es un desesperado intento de rescatar los últimos restos de hidrocarburos líquidos
que se encuentran en el seno de la Tierra. En general, nosotros cuando explotamos el petróleo, como se ha explotado históricamente, lo que hemos buscado es lo que se llaman unas rocas reservorio, que son rocas de carácter poroso. Generalmente son rocas calizas o rocas arenosas que tienen en sus poros, en sus intersticios, se ha acumulado algas marinas porque típicamente corresponden a zonas que antiguamente estaban en el mar. Y esas algas marinas, por efecto pues, de la descomposición de la propia materia orgánica y luego por la presión y temperatura que se han visto sometidas al verse enterradas dentro del seno de la Tierra, hasta una profundidad límite, porque si se pasa de ahí se estropea, se han convertido en petróleo. Y entonces lo que nosotros tenemos es este petróleo que está contenido dentro de esta roca con estas características, que es una roca esponjosa y que está tapado con una roca sello. Y lo que se hace es perforar la roca sello y acceder a este hidrocarburo que fluye libremente. Y simplemente por la diferencia de presión, porque piensan que esto está a cierta profundidad y tiene el peso de toda la roca que tiene encima y aprieta, con lo cual cuando tú abres, liberas un agujero ahí, liberas una presión, de manera lógica solamente ya por sí misma el petróleo sale fuera, ¿no? En el caso del fracking, realmente es ir a intentar, como decimos aquí, rebañar las últimas migajas del plato, ¿no? Entonces, estamos hablando de cantidades muy pequeñas de hidrocarburos que han quedado atrapados en una roca que no es porosa, es una roca que es compacta. Entonces, entre las diversas láminas de esta roca hay gotículas, porque es eso, estamos hablando de gotas muy pequeñas, cantidades muy pequeñas en cada trozo, que están atrapadas y que no pueden fluir, porque esa roca no es porosa. Si usted hace una perforación, esos hidrocarburos no pueden fluir espontáneamente a la superficie. Entonces, para poder acceder a ellos, ¿qué es lo que se hace? Primero se hace un pozo vertical y después se va abriendo a presión, una especie de pistón hidráulico, inyectando agua y arena a presión, que va fracturando la roca de aquí de fracking, hydrofracking, fractura hidráulica. Lo que se va haciendo es ir rompiendo la roca a una cierta profundidad, pero a pesar de esto, el hidrocarburo que está pegado a las láminas de esta roca compacta no se despega. Entonces, uno tiene que empezar a inyectar agua con una serie de fluidos, con una serie de sustancias químicas que realmente despegan el hidrocarburo que está realmente pegado a estas láminas, ¿vale? Y se tiene que inyectar estos productos químicos en grandes cantidades. Y solo de esta manera, al final, uno puede ir recuperando de esta roca fracturada, puede ir recuperando cantidades significativas de hidrocarburos. Este tipo de pozos duran poquísimo tiempo porque realmente resulta muy difícil fracturar la roca y sus rendimientos decaen de una manera abrumadora, exponencial. Generalmente un pozo de fracking produce el 80% de todo lo que producirá en su vida útil en los 2 primeros años. Usted fíjese que un pozo convencional puede durar fácilmente y sin problemas entre 30 y 50 años. Los pozos de fracking, el 95, el 96% están abandonados después de 5 años. No llegan ni a la 10ª parte de la vida útil de un pozo convencional. Y un pozo convencional en su vida útil típicamente produce lo que 200 pozos de fracking. Realmente es un intento desesperadísimo de arrancar lo último que queda del seno de la madre tierra, ¿no? Pero es que además el problema que hay es que precisamente por cómo funciona el método en sí, uno lo que está haciendo es perforar toda una serie de capas, fracturando, que no sabes al final las fracturas hasta dónde llegan, y en muchos casos se dan situaciones en las que se contaminan los acuíferos, y los acuíferos al final no dejan de ser las fuentes de las que se nutren pues, los ríos y los manantiales y la mayor parte de las reservas de agua que existen en una determinada región. Entonces, muchas veces, aunque se diga que no, aunque se diga no, es que la capa de fracking está por debajo, está por encima, no se va a ver afectada, pero cuando uno hace una explosión, que es lo que uno hace con la fractura hidráulica, uno no sabe cómo van a ir las grietas y hacia dónde va a fluir todos estos venenos químicos, porque son venenos químicos que se inyectan con el objetivo de arrancar esas gotitas que van quedando por ahí perdidas. Aparte, se tiene que tener en cuenta que el fracking implica tener mucha infraestructura sobre el terreno, implica mucha ocupación del terreno, mucho tránsito continuo de camiones que llevan agua, arena, productos químicos y otros camiones que se llevan el agua de desecho, el agua que vuelve a la superficie ya contaminada, de la que se ha utilizado en este proceso de fractura hidráulica, y el propio petróleo que se extrae. Y todo esto tiene que ir por carretera, porque como duran tan poco tiempo no se va a hacer un oleoducto específicamente para hacer eso, con lo cual las servidumbres para el territorio son enormes. Piensen que en Estados Unidos ha habido varios condados que se han arruinado porque han sido incapaces de mantener pavimentadas las carreteras que utilizaban día y noche sin cesar todos los camiones que iban y venían de las zonas de fracking, ¿no? Si usted al final analiza el beneficio económico, ve pues, que es nulo. Ya digo, las empresas de fracking
han perdido dinero en Estados Unidos a manos llenas y estas empresas, es lo que digo, están quebrando en masa, con lo cual económicamente es una ruina, energéticamente es una ruina, es la razón por la que económicamente es una ruina, la energía que se recupera es inferior a la que se ha consumido en el proceso y ambientalmente supone un riesgo tremendo. Además, hay otro efecto ambiental que no he comentado y que además creo que en Colombia también tiene que tenerlo en cuenta. Uno de los problemas que genera el fracking es que retorna a la superficie una gran cantidad de agua de desecho. Y esta agua de desecho que está contaminada, que además no es apta para volverla a inyectar, porque el agua que se tiene que inyectar tiene que estar limpia, porque si no se corroe la conducción, que son relativamente finas, con lo cual tampoco pueden meter cualquier cosa ahí, no pueden meter agua salada, no pueden meter, tiene que ser agua potable encima, agua buena, ¿no? Pero el agua que vuelve, pues como digo, está contaminada y no saben qué hacer con ella. Y la práctica más habitual en la industria es inyectarla en el subsuelo. Este agua que se inyecta en el subsuelo, al final, cuando se inyecta en grandes cantidades, favorece el deslizamiento de los estratos geológicos y favorece el desencadenamiento de terremotos. De hecho, esto es una de las cosas que ha hecho que en Estados Unidos, por ejemplo, la zona de Oklahoma, que es una zona que tenía una sismicidad nula, ahora es una zona sísmicamente significativa. Los terremotos no son muy grandes, obviamente, pero bueno, se ha podido comprobar que tiene cierta intensidad. Si esto lo haces en alguna zona sísmicamente más activa, el potencial destructivo que tiene es terrorífico. Entonces, viéndolo todo en su conjunto, sinceramente, yo no sé en qué cabeza cabe que esto pueda ser una solución a nada. No, doctor, te cuento que no dejaba de escuchar todo lo que nos dijo. Porque es que voy a hacer dos comentarios. Uno escucha políticos, senadores, congresistas. No, es que el fracking es lo que nos va a salvar o lo que nos va a ayudar a aumentar la economía. Pero usted nos está diciendo que no, que antes hay pérdida. Y segundo, también hay una pérdida ambiental impresionante porque estamos inyectando, tenemos que inyectar agua buena, agua potable. Es decir, fuera de eso, usted nos decía ahora que prácticamente un pozo convencional es como compararlo con 200 pozos de fracking, o sea, la cantidad de pérdida ambiental y de daño ambiental es impresionante. Entonces yo no sé por qué todavía acá en Colombia seguimos con esa discusión. O sea, ahí va mi comentario. ¿Por qué no llevamos un científico al Congreso a que le explique a los políticos que realmente esto no es viable? No sé si en España sucede lo mismo, allá también practican fracking o... En España, de hecho, hubo una época de apogeo hace unos años y, de hecho, yo estuve haciendo una comparecencia delante del Parlamento Vasco. Sabe que aquí tenemos regiones autónomas y el País Vasco es una de ellas y yo comparecí delante de la Comisión de Energía del Parlamento Vasco y ahí, entre otras cosas, se habló de este tema. Se habló del tema del fracking, por supuesto, ¿no? Y, bueno, yo les dije lo que había, o sea, esto es lo que hay. Y allí tenían mucha prisa y apretaban muy fuerte para intentar conseguir que esto se hiciera, con el agravante añadido allí de que además una de las zonas de explotación estaba justo debajo de la ciudad de Vitoria, que es la capital política del País Vasco, pues con todo lo que hubiera ocasionado esto de hacer unas excavaciones que de hecho afectaban al propio término urbano, a la propia ciudad de Vitoria, ¿no? Y con el agravante añadido, incluso en el caso de Español iba además con más bemoles, porque allí no ha identificado ningún recurso de petróleo que se pueda extraer por fracking. Allá era solamente para extraer gas natural. Y si la rentabilidad del petróleo es muy mala, es negativa y se pierde dinero, en el caso del gas natural es absolutamente ruinoso. Es decir, es unas pérdidas absolutamente colosales. Yo no sé en Colombia si han identificado hidrocarburos líquidos, si han identificado petróleo en estos yacimientos potenciales de fracking. Pero si, por ejemplo, están pensando en el gas natural, si ya el petróleo es un disparate, el gas natural es como 10 veces más absurdo porque se pierde dinero como 10 veces más deprisa. Le puedo decir que en España todos los proyectos de fracking fracasaron. Es decir, se consideraron y demás, pero cuando empezaron a intentar hacer más, se llegó a hacer incluso algún pozo prospectivo de estudio y eso además es malo porque en el caso de España, con la ley que tenemos, si se identifica hidrocarburo en una exploración, automáticamente el bien es un bien de interés nacional y entonces ya es una cosa que no se puede detener, es un problema bastante obvio, ¿no? Pero a pesar de esto, como la economía era evidente que era malísima, se abandonaron los proyectos, es decir, hubo mucho en su momento, se siguió mucho el hype, ¿no? La hipérbole esta de los Estados Unidos, pero al final vieron que era todo a perder. Quiero creer
que fue gracias a que hubo bastantes expertos españoles y en mi modesta medida lo que yo pudiera contribuir, que alertaban de que esto era un disparate y por eso no se hizo. Claro. Doctor, pero la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, algunos países siguen insistiendo en el fracking? ¿Por qué Estados Unidos sigue insistiendo en el fracking? Si usted nos dice que hay pérdidas económicas, ¿por qué se sigue entonces en esto? En el caso concreto de Estados Unidos tiene una función que no es igual que la del resto del mundo, ¿vale? Estados Unidos tiene la suerte de que ellos tienen, bueno, la suerte, digamos, tiene la circunstancia de que ellos tienen el dólar. Pues como ellos tienen el dólar, que es lo que se llama una divisa de reserva, que todos tenemos que aceptarlo para las transacciones comerciales internacionales y particularmente para comprar petróleo, ellos pueden permitirse el lujo de hacer ciertas actividades que son claramente antieconómicas, porque en última instancia, si quieren, imprimen dólares y nosotros vamos a tener que aceptarlos igual, con lo cual todo el efecto inflacionario que se genera por el exceso de impresión de dólares nos lo comemos los demás, que estamos básicamente teniendo que aceptar estos dólares que en el fondo están sobrevaluados porque hay un exceso de ellos, ¿no? Y por eso el modelo de fracking ha podido funcionar en Estados Unidos, pero tenemos que pensar que Estados Unidos, con el impulso que ha dado el fracking, ha permitido retrasar el peak oil 3 años. Es decir, si uno mira la producción de petróleo del mundo, descontando Estados Unidos, la producción de petróleo del mundo llegó a su máximo en 2015 y desde entonces se estancó y empezó a bajar. Gracias a Estados Unidos, se ha podido alargar la fiesta 3 años más. Y en parte, de alguna manera, pues es el servicio que ha prestado Estados Unidos para intentar mantener la ilusión de que la civilización basada en el petróleo se iba a poder mantener durante un poco de tiempo más. Intentar exportar el mismo modelo a otros países es peligrosísimo, porque a ustedes con todo el material, por ejemplo, que van a tener que comprar, todas las constructoras que tendrán que venir aquí a decirles cómo se hace esto, y los ingenieros y demás, todo lo van a tener que pagar con moneda fuerte. Y entonces, en contrapartida con su propia moneda, no les va a salir tan a cuenta. Si ya era ruinoso para Estados Unidos, imagínense cómo va a ser de ruinoso para ustedes. Este análisis se hizo en España, que está en la Unión Europea, que eso le da un poco de... Y, bueno, decidieron que no tenía sentido, dejaron. El país de Europa en el que más se avanzó, en el que parecía que iban a acabar haciéndolo de verdad, fue en Polonia. Además, ahí, digamos, el signo político del gobierno era favorable y todo y tal. Y al final, bueno, es que ahí en el caso concreto de Polonia les pasó que la calidad del gas que extraían era tan baja que, bueno, que ya vieron que era completamente imposible e incluso en Polonia lo abandonaron. Si se insiste mucho a nivel de Latinoamérica, en parte es por la proximidad a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran capacidad de injerencia y está intentando exportar su modelo. En cierto modo tuvieron éxito en Argentina. En Argentina es otro país donde se ha exportado una escala significativa y ahí sí que es petróleo lo que se extrae en la zona de Vaca Muerta, pero miren cómo han acabado Argentina, que ahora están con un rescate del Fondo Monetario Internacional y todas las explotaciones de Vaca Muerta pues están muy cuestionadas ahora mismo. Por lo mismo, porque no son rentables. Yo creo que antes de poner en peligro el patrimonio de biodiversidad y ecológico que ustedes tienen, teniendo en cuenta que además en la transición hacia otro modelo energético ese patrimonio justamente va a ser muy útil, yo creo que lo más importante es que lo preserven, que no intenten arrancar estos últimos trozos de nada, porque además no va a solucionar nada ni a nivel del mundo ni a nivel de Colombia. Va a ser escasísima la aportación que va a hacer y encima además con gran pérdida económica y ecológica, ¿no? No tiene ningún sentido. Doctor, pero ahí surgen más inquietudes y yo quiero hacerle varios comentarios. Ya usted verá, doctor, por cuál empieza. Yo le voy a citar acá a un científico que es Robert Bryce, es analista energético, y dice acá lo siguiente. Dice acá, calcula que simplemente para estar a la altura del crecimiento mundial en el uso de la energía, sería preciso convertir cada año en parques eólicos un área del tamaño de Alemania. Para satisfacer las necesidades mundiales de energías renovables en 2050, se requeriría instalar molinos de viento y paneles solares en un área del tamaño de Estados Unidos, más México, Centroamérica y la parte habitada de Canadá. Es decir, acá está este Robert Bryce diciendo, no sirve ni la eólica ni la energía solar. ¿Usted está de acuerdo con ese mismo argumento? ¿O tendría otros argumentos para estar? Es un poco tal y como lo plantea, es un poco falaz. Es un poco sesgado, porque, a ver, en el fondo, cuando usted está dando una proyección de crecimiento en 2050,
está pasando en un modelo que no va a ser posible ni con renovables ni con combustibles fósiles. Es decir, de aquí al 2050 no vamos a crecer. Contradiciendo la trayectoria que hemos seguido durante todas las décadas anteriores, durante un siglo y medio, el crecimiento se acabó y esto es una cosa que tenemos que entender. Entonces, claro, la magia del crecimiento exponencial, del interés compuesto, que las cosas se multiplican de una manera rapidísima y entonces empiezan a salirte números completamente absurdos, ¿no? Esta es una parte de la mentira que hay aquí implícita, que es que dice, para poder crecer, digo, es que no vamos a crecer, pero ni con esto, ni con combustibles fósiles, porque ya empieza su fase de declive, ni con nada, o sea, vamos a irnos a menos y ya está, esta es la situación, ¿no? La otra cosa que además es mentirosa, digamos, es falaz de su argumento, es que sin duda cuando está haciendo las comparaciones de energía, está comparando la energía bruta o primaria que nos están retornando los combustibles fósiles con la energía que ya es final que proporcionan los sistemas de producción renovable, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo una energía que ya está preparada para ser utilizada por el consumidor, como es la electricidad, que una energía que tiene que ser transformada. Para que me entiendan, usted cuando saca un litro de petróleo, este litro de petróleo tendrá que destilarlo primero, va a invertir energía, con lo cual va a perder parte de la energía que tenía este litro de petróleo para convertirlo en cierta cantidad de gasolina, que será posible seguramente pues un 20 o un 30%, diésel un 20%, queroseno un 5%, en todos los productos que usted vaya a ir derivando de esto, ¿no? Plástico. En los plásticos también un 14% del petróleo se destina a producción de plásticos, etc. ¿Vale? Alquitranes, todo lo que sale del petróleo, ¿vale? En este proceso de transformación usted pierde energía, ¿vale? Entonces esta energía que primariamente tenía la reduce para convertirla en algo que ya lo puede usted poner en su, por ejemplo, en su auto. Pero, por ejemplo, si usted pone un litro de gasolina en su auto, en realidad, de toda la potencia calorífica que tiene este litro de gasolina, que es bastante alta, que se mueve en el entorno de los 40 megajulios por litro, se va a aprovechar realmente para mover el auto solamente un 20%. Porque esta es la eficiencia que tiene un motor de combustión interna, un motor de gasolina. Si el auto es de diésel, la eficiencia sube un poco, sube al 25, entre el 25 y el 30. Por eso los diésel hacen más kilómetros por el mismo volumen de combustible. La gran diferencia en el caso de la electricidad es que si usted lo está aprovechando el motor eléctrico, por ejemplo, de un tren, la eficiencia es enorme, ¿no? Ahí el aprovechamiento es del 85%. Entonces, por eso digo, también en esta comparación que está haciendo esta persona, está la falacia de comparar dos tipos de energía muy diferentes. Una energía primaria, que se quedaría quemando simplemente el petróleo, y la está comparando con una energía final, que es la que realmente ya está preparada para ser aprovechada. A pesar de esto, a pesar de que esto también está hecho de manera detrimental con respecto a las energías renovables, sí que estoy de acuerdo en que las energías renovables tienen límites que muy pocas veces se discuten. Y yo en el libro esto también lo comento. Yo, de acuerdo con mis propias estimaciones, yo calculo que el máximo de energía renovable que se puede llegar a producir en el planeta Tierra, y suponiendo que hay buena cooperación entre los países y las cosas se hacen de manera más eficiente, pues estaría alrededor del 30 o el 40% de toda la energía que se está consumiendo hoy en día en el mundo. Entonces, tenemos un escenario en que los combustibles fósiles han empezado a retroceder, porque hemos hablado del petróleo, pero el carbón también está retrocediendo, el uranio está retrocediendo, el gas natural empezará pronto en esta década a retroceder y sus producciones irán bajando de una manera progresiva, no caen de golpe, sino que van cayendo progresivamente, empieza a retroceder. Y lo que tenemos para sustituirlas son las fuentes de energía renovables, pero estas nunca van a cubrir de manera entera toda la cantidad de energía que han producido los combustibles fósiles, ¿no? Que recordemos que fósiles y uranio representan casi el 90% de toda la energía primaria que se consume en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que hay una enorme dificultad por delante, pero el problema no es tanto la ocupación de área que comenta este señor, sino el problema es cómo se hace esta sustitución, este cambio, evidentemente hacia una sociedad que no va a seguir creciendo en su huella material y económica, porque es imposible, porque no hay recursos en el planeta para seguir creciendo y ocupando cada vez más espacio, y casi diríamos, y gracias a Dios, ¿no? Porque así será la manera de que se preserve algo en condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería realmente la verdadera discusión. Y sí, evidentemente, cuando uno habla de aprovechar la energía renovable a gran escala, está hablando de instalar millones de aerogeneradores, millones de paneles solares, sin lugar a ninguna duda, y esto también tiene un impacto que tiene que ser tenido en cuenta, incluyendo todos los materiales que se requieren
para su construcción. Y esto por hablar de las presas hidráulicas, que no olvidemos, es la principal fuente de energía renovable, aparte de la biomasa que se quema directamente, ¿no? La leña que recoge un granjero y la quema en su casa para calentarse, eso también es energía. Claro. Doctora, hay varias cosas con lo que nos acabó de comentar. Yo hace poco, bueno, relativamente poco, vi un documental en China. Entonces lo que hacían era que, por ejemplo, bueno, eso apenas lo están desarrollando, aprovechaban la carretera, las calles de la ciudad, para también, de una vez, se sirviera de calle y también sirviera de panel solar. O sea, estaban haciendo dos cosas en una. Pues a mí me pareció interesante esa idea, porque están aprovechando, o por ejemplo, en los techos de las casas o en los techos de los edificios. Bueno, pero usted también, bueno, ese sería como un comentario frente al tema de los paneles solares. Yo he leído y lo he dicho, de hecho estos días lo dije en una conferencia pues que participé, pero también dije que aunque no soy científico, pues me gusta la ciencia y si uno tiene que cambiar de opinión, pues cambia. Entonces yo dije lo siguiente, para mí el mejor tipo de energía es la energía nuclear. Yo dije eso. Si me equivoqué, aquí pues uno cambia de opinión. Pero ¿por qué dije eso yo? Uno, porque por ejemplo el Sol funciona a través de energía nuclear, de reacciones termonucleares, nuestra estrella. Segundo, porque una planta de energía nuclear ocupa muy poco espacio. Es decir, no va a ocupar el espacio de paneles solares, no va a ocupar el espacio de la energía eólica, o sea, de inmenso territorio. Y tiene también una ventaja sobre la energía solar, es que usted no va a depender de si llueve o si hay nubes o está de noche, tampoco va a depender de si hay viento o no hay viento. Pero uno escucha generalmente decir, no, es que la energía nuclear, bueno, yo leí también que es que prácticamente no genera contaminación, solamente, o sea, yo escuché eso, ya usted me va a refutar lo que me vaya a decir. ¿El problema cuál es? El problema es digamos, los accidentes que han sucedido. Entonces, cuando usted le dice a las personas energía nuclear, ahí uno piensa en la bomba atómica. Ahora, y otra cosa es la distinción entre la fusión y la fisión. Son cosas distintas, la fusión y la fisión. De todo esto que dije, ¿en qué me equivoqué y en qué nos podría aclarar dudas de esto que dije yo? No, yo creo que las características de la energía nuclear yo creo que las ha descrito correctamente. Es evidente que desde muchos puntos de vista tiene ventaja. Pero antes de empezar con eso, déjame que diga una cosa sobre la idea de las calles con paneles solares. Es una no mala, sino pésima idea. Y le explico por qué. El máximo rendimiento de las placas se consigue cuando uno las orienta de manera perpendicular a la incidencia de los rayos del sol, con lo cual, en función de la latitud a la que tú estés, necesitas ponerlas orientadas hacia arriba, digamos, mirando al cielo, con una cierta inclinación que además, de hecho, cambia con la época del año. Claro, tener una orientación perfectamente horizontal, como es lógico, es subóptimo. Pero es que el gran problema que uno tiene en las calles es que los edificios dan sombra. Además, nos tenemos en cuenta de que las placas se degradan y someterlas al peso de personas no es lo mejor. Y este es uno de los problemas que uno tiene con los parques solares hoy en día, es que es el efecto de la meteorización, ¿no? El efecto de las tormentas. El granizo, por ejemplo, es catastrófico, puede destruir las placas. Y luego está el problema de que se va rayando la lámina de metacrilato que tienen por encima y va disminuyendo la eficiencia, con lo cual te interesa tenerlas limpias y pulidas, que no lo vas a conseguir si hay gente paseándose encima, ¿no? Entonces, la idea es pésima, no tiene ningún sentido. Aprovechar las cubiertas de las casas sí tiene sentido, pero no hay el problema de que algunos edificios dan sombra a otros, hay que calcularlo bien y luego tiene el rendimiento que tiene, ¿no? Y además, obviamente, tiene usted razón cuando dice que va a instalaciones que ocupan mucho espacio, porque es cierto, porque el modelo de energía fotovoltaica tiene realmente muchas limitaciones. La energía nuclear, por el contrario, estamos hablando efectivamente de una fuente que es compacta, ocupa poco espacio, en ese sentido es ambientalmente mucho menos agresiva, además, un factor importante también, tiene muchas menos emisiones de CO2, ¿no? Que cualquier otra fuente que estuviéramos considerando, ¿no? Evidentemente, la gente, sobre todo lo que le preocupa es el tema de los accidentes nucleares, porque son muy espectaculares cuando suceden, aunque hayan sucedido pocos, pero obviamente las consecuencias son tremendas, porque dejas una zona inhabitable por un periodo de tiempo muy largo, típicamente miles de años. Luego está otro problema que no es tan espectacular, pero también es grave, que es el de la gestión de los residuos nucleares, ¿no? Sin embargo, yo de estos aspectos, porque al final son decisiones que la sociedad toma,
realmente no es lo que más me preocupa de la energía nuclear de fisión. Ahora vamos luego a la de fusión. El gran problema que me preocupa de la energía nuclear de fisión es que hoy en día, como no hemos conseguido desarrollar prototipos viables de la cuarta generación, que son los que pueden aprovechar otros materiales fértiles diferentes al uranio, seguimos necesitando el uranio. Incluso pensando en combustibles reprocesados, solo se puede reprocesar un número limitado, a veces típicamente una, y además no se puede utilizar en todas las centrales, con lo cual dependemos de que haya uranio, pero es que el pico del uranio también se ha superado, el máximo de producción de uranio, de extracción de uranio del mundo, ya se ha superado. Y esto, por ejemplo, en particular está causando problemas muy graves en Francia. Francia lleva ya casi 10 años que tiene la cuarta parte de sus centrales nucleares paradas por falta de uranio, porque les está costando abastecerse de uranio. El uranio está cayendo su producción más rápido, en este caso, que el petróleo, y la situación es muy tensa en el mercado mundial de uranio, porque además, claro, va quedando poco uranio del que se había extraído anteriormente, otras décadas que se utilizó para hacer bombas atómicas, y que ahora se desmantela y se aprovechan centrales, pues ya va quedando cada vez menos. Y esto crea un problema añadido de escasez. Hay dificultades para conseguir poner en marcha algunos proyectos de minas de uranio que estaban pendientes, y pasa lo mismo que pasa con el petróleo, que no eran minas rentables, que realmente es muy difícil. Entonces, estamos a veces de hacer una estación de declive de la producción que será progresivo, pero que cada vez iremos teniendo menos uranio. Entonces, en el caso de fisión, el principal cuello de botella, incluso aunque pudiéramos conseguir de alguna manera dominar los problemas asociados tanto a los accidentes como a la gestión de los residuos, nos queda siempre el problema de que la cantidad de uranio que nos va a quedar disponible es cada vez más pequeña y va a ser cada vez más difícil. Una cosa que yo quisiera aclarar también, referente al pico del petróleo, el máximo de producción de petróleo, su descenso, como el del carbón o del gas o del uranio, yo un ejemplo que yo pongo siempre para que la gente entienda, porque a veces la gente dice, es que se acaba ya el petróleo, ¿no? Que se acaba de golpe. Esto no es así, ¿no? El petróleo no se acaba de golpe, sino que el petróleo, igual que el uranio o el carbón o el gas, va disminuyendo progresivamente y cada vez vamos teniendo menos, pero es un proceso largo que se dilata durante las décadas, ¿no? La situación es muy similar, que es el ejemplo que yo siempre pongo, al de una persona a la que le van reduciendo su sueldo. Usted gana un sueldo y está bien, pero cada año se lo van bajando un poco. Y un poquito más cada año. Y esto se alarga durante muchísimo tiempo, durante décadas inclusive, y usted, bueno, pues sigue cobrando, no es que deje de cobrar su sueldo, pero la vida le va siendo cada vez más difícil, porque cada vez le llega menos para comprar las cosas que quisiera comprar. Pues el problema que hay con el máximo de producción de petróleo, de uranio, de gas o de carbón es este mismo, es decir, nuestro sueldo energético va a ir disminuyendo los próximos años y décadas, y no dejaremos de extraerlo, y seguramente dentro de un siglo aún se extraerá petróleo, pero la producción será bastante menor y nos costará más llegar al final de mes, ¿no? Entonces, en el caso del uranio, como está quejado del mismo problema, del descenso de la producción, que ya ha empezado, no es realmente una alternativa al margen de las otras consideraciones ya por esta. Y en cuanto a la energía de fusión, mire, yo la energía de fusión, el problema que tiene es que no tenemos que olvidar que se trata de todos los proyectos que hay varios, el más conocido quizás es el del ITER, el proyecto de Fusion for Energy, que está montando un reactor nuclear de fusión en Canadá, en Francia, pero hay otros proyectos de fusión. El problema que hay es que estamos usando una tecnología bueno, que no existe, que es un proyecto, y este proyecto puede fracasar. Cuando uno empieza un proyecto, yo lo sé que lleva muchos proyectos de investigación, algunos funcionan y otros no. Algunos tienen éxito y otros fracasan. El éxito de este no está garantizado. Y en cualquier caso, estamos hablando de una tecnología que llegaría de aquí 30, 50 años. Demasiado tarde para lo que necesitamos. Doctor, además, existen consideraciones técnicas por las cuales es posible que la propia idea no funcione nunca. Y en esto, además, hay algunas objeciones bastante serias de algún premio Nobel de Física, por ejemplo, sobre las condiciones que se le piden a la pared de contención inicial, que tiene que ser al mismo tiempo porosa, pero resistente al flujo de neutrones que tiene. Bueno, le digo, hay toda una serie de consideraciones técnicas que dicen que es posible que quizá nunca se pueda hacer un reactor de fusión tal y como se está planteando, ¿no? Eso es lo que yo le quería preguntar para los que no somos científicos. ¿Qué diferencia entre energía nuclear de fisión y de fusión? Muy claro, muy sintético. Fusión. Bueno, por ejemplo, la energía nuclear de fisión lo que se hace es se toma átomos con núcleos muy pesados, núcleos muy grandes, que contienen un montón de protones y neutrones dentro, que están ligados con fuerzas nucleares, y al romperlos se libera energía. Entonces, la energía de fisión consiste en fisionar, en romper átomos grandes.
En el caso de la energía de fusión, lo que se hace es todo lo contrario. Se toman átomos muy ligeros, típicamente variantes del hidrógeno, que tienen 1 o 2 neutrones, que se llama el deuterio y el tritio, y lo que se hace es fusionarlos, juntarlos. Entonces, en el proceso de juntarse, una parte de la masa se transforma en energía y se aprovecha esa energía. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Porque en el caso de la fisión, estás tomando átomos que son muy grandes, que ya son inestables, porque no olvidemos que los protones se repelen entre ellos. Entonces, ya el núcleo del átomo está en una situación de poca estabilidad y tú le das el golpe de gracia, lo rompes y de los neutrones que salen, de los esquirlas que salen en esta estructura, sirven para romper los átomos, generas una reacción que si no la controlas es una reacción en cadena, es una bomba atómica, pero si tú la moderas, que hay muchas maneras de hacerlo de manera eficiente y segura, pues lo que consigues es que se produzca una cantidad constante de energía, que aprovechas esta energía, este calor, para hacer hervir el agua y mover la turbina y generar electricidad, ¿no? En la fusión es muchísimo más complejo porque tú tienes que acercar núcleos atómicos que se repelen. No es algo que ya contiene muchos y que fácilmente se rompe, sino que es todo lo contrario. Los tienes que juntar y se repelen con fuerza. Entonces tienes que conseguir temperaturas elevadísimas, muchísimo más elevadas que las temperaturas del Sol, para poder juntar estos núcleos y que se libere esta cantidad de energía adicional. El gran problema que hemos tenido hasta ahora en los experimentos de fusión es que siempre, en todas las experiencias que se han hecho, que duran muy poco tiempo, se ha consumido mucha más energía en intentar fusionar los átomos que la que luego ellos liberan cuando se unen. Y esta es una dificultad mayor, no es un pequeño problema. No es un pequeño problema, no, muy clara la distinción. Yo leí que el hidrógeno es, digamos, hidrógeno y helio son los dos elementos químicos más abundantes del universo. Yo siempre hago la comparación con el Sol. El Sol está compuesto por hidrógeno y helio y funciona con base en reacciones termonucleares. ¿Cuál sería? Sí, porque es que acá una pregunta que me parece muy importante, porque bueno, ya hicimos el análisis del petróleo, del pico del uranio, del pico del carbono, del gas. Pero ¿qué propone, doctor Turiel? O sea, si eso está bajando, como usted nos ponía el tema del sueldo, va bajando, ¿qué energía propone usted? ¿Qué tipo de energía? O sea, yo le voy a hacer qué pena, doctor, que lo interrumpa tanto, pero esto me parece fundamental. Hay un libro, hay un autor que es un físico también como usted, fue físico, murió el año pasado, si no estoy mal. Él habla de 3 tipos de civilizaciones, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Sí. Kardashev, físico ruso. Sí. Y Kardashev dice que una civilización tipo 1 es aquella que es capaz de utilizar toda la energía solar que cae a la Tierra. Ese cálculo luego lo hace Michio Kaku muy recientemente, dice que eso es más o menos 7 por 10 a la 17 vatios. Eso es como, no me acuerdo acá bien el dato, pero es como, perdón que me demore un poquitico acá, eso es 100.000 veces más que la producción anual de energía de la Tierra en la actualidad. 10.000, o sea, no 100.000, 10.000, pero sí. Más o menos. Entonces, ¿usted cómo ve el futuro? ¿De qué tipo de energías podríamos empezar a utilizar? ¿Cuál sería su propuesta? Ese es el punto que me parece importante. Sí, a ver, hay una cosa que es evidente y es que las energías renovables son por fuerza el futuro. Eso no hay ninguna discusión. Es decir, nosotros tenemos que las que no son renovables, tenemos una cantidad finita en el planeta y tenemos una capacidad finita de extraerlas y va a ir reduciéndose, ¿no? Como decíamos, del sueldo energético, va a ir bajando a largos años de manera inevitable, porque es lo que hay, lo que tenemos disponible y se agota y no vuelve más. Entonces, es evidente que el futuro son las energías renovables, eso está claro. Lo que sucede es que, como he dicho, estas energías tienen limitaciones, pueden producir muchísima energía, pero no se compara a la energía que estamos consumiendo ahora mismo. Es decir, es un 30 o un 40% de toda la energía que consumimos ahora mismo. Y esto es lo que hay. Todos somos adultos y tenemos que entender que a veces las cosas no salen como nos gustaría. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es hasta qué punto nosotros necesitamos o creemos necesitar esta enormidad de energía, estos 570 o 580 exajulios que consumimos cada año. Si esto realmente es lo que realmente tenemos que consumir, ¿no? Y yo una de las cosas que yo explico en la charla, así que también lo comento en el libro, es que realmente consumiendo mucha menos energía, nosotros podemos tener, de hecho, un nivel de vida que sea parecido al actual o incluso mejor,
Con la diferencia de que además podría ser global, no tendría que ser específicamente en países más desarrollados, sino que realmente se podría intentar extender a toda la humanidad, si hay buena voluntad para hacerlo. Lo que pasa es que implica cambios que son muy profundos en el estilo de vida, la manera de vivir. Muy bien. Entonces, hay que hacer cambios muy grandes. Los cambios acaban siendo cambios de carácter social. Desde el punto de vista técnico, y esto yo lo digo, yo llevo 20 años estudiando este tema y me conozco muy bien todas las alternativas que se están discutiendo ahora, las que se han discutido en el pasado y demás. Yo le digo que yo no veo ningún milagro a la vista y además es que es muy poco probable que lo haya por profundas razones físicas y termodinámicas, ¿no? Yo siempre digo que la termodinámica es la rama de la física que se parece más a una madre, porque te prohíbe todo lo que te apetece hacer. Entonces, al final, esencialmente es esto, nos está poniendo límites a lo que podemos hacer. Sí, es lo que efectivamente, ¿no? No hay manera de salirse de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es cambios más bien sociales, cambios en la manera de aprovechar la energía, de utilizarla, también del uso que hacemos de los materiales y en general del impacto ambiental que hacemos en nuestro entorno y cambiar la manera que tenemos pues, de producir y de consumir. Mira, una de las grandes plagas que tiene la sociedad occidental hoy en día es el consumismo, ¿no? Este consumir por consumir. Yo es una cosa que a veces con mis hijos me molesta, ¿no? Cuando veo alguna actitud consumista, digo, mira, escuchad, a ver, tened en cuenta que todo tiene un impacto. No hay que consumir por consumir, tener por tener. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? La obsolescencia programada, ¿no? Esto es una de las grandes lacras que tiene la civilización. Exactamente, estamos de acuerdo, doctor. Entonces, justamente una manera de combatir, por ejemplo, el problema de la obsolescencia programada en un entorno en el que los recursos son finitos es cambiar los modelos de uso y de propiedad, ¿no? Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. En España es muy común que en los apartamentos la gente tenga una lavadora. Yo tengo una lavadora en mi apartamento, esto es muy común, ¿no? Pero, bueno, esto realmente no es necesario teniendo en cuenta el uso que se le da. Un bloque de pisos, toda una comunidad, ¿no? Como dicen ustedes, un condominio, puede tener varias lavadoras que las utilizan todos los vecinos simplemente por turnos. Y así no hace falta tener tantas lavadoras, que puede ser que no sea posible. Pero es que además se puede cambiar el modelo de propiedad. De tal manera que uno realmente no sea propietario de la lavadora, sino que la lavadora siga siendo propiedad del que la fabricó. Y usted únicamente le paga un alquiler pequeño, una cierta cantidad de dinero, por el tiempo que usted la use. Y con la condición de que si la lavadora se avería, usted le deja de pagar y si la avería dura demasiado tiempo, si la lavadora está fuera de funcionamiento demasiado tiempo, es al contrario él el que le tiene que pagar a usted indemnizándole por el servicio que no le está dando. Entonces, si usted lo hace así, con ese modelo de propiedad, simplemente haciendo esto, acaba en un momento con la obsolescencia programada, porque ya verá usted como el fabricante hará lo imposible porque ese modelo de lavadora es un modelo de lavadora que dure lo máximo posible, que sea fácil de reparar y que cuando agote finalmente su vida útil sea fácil de reutilizar sus piezas y de reciclar. Entonces, este ejemplo simple, muy tonto, sirve para ilustrar el tipo de cambios que necesitamos. Es cambiar los modelos de uso y de propiedad de los objetos de consumo para que sean modelos que se adapten a una situación en la que los recursos pues, son lo que son. Ya sí tendríamos que haber hecho esto simplemente por todo el impacto ambiental que estamos causando en el planeta, por todos los problemas de contaminación. Yo digo, el cambio climático es un problema que interesa mucho, sobre todo en los países del norte, porque lo que han hecho es todas las actividades más contaminantes las han exportado a otros países. España igual, ¿eh? España, la mayoría de las actividades contaminantes las ha exportado a otros países lejos y así ya no vemos con perdón, la mierda que producimos, pero que luego nosotros consumimos los productos que se hacen en otros sitios, por ejemplo en China, llegan a España en cargueros y los consumimos igual, ¿no? Pero el cambio climático tiene la ventaja de que es nivelador, de que es democrático, afecta a todo el planeta. No por igual, pero afecta a todo el planeta. Entonces, por eso estamos tan preocupados por el cambio climático. Pero el cambio climático es simplemente uno más de tantos problemas ambientales que tenemos. Contaminación del agua, contaminación de los plásticos, contaminación del aire. Tenemos una lista enorme, larguísima, de problemas ambientales que no afectan por igual a toda la humanidad, pero que evidentemente son problemas que afectan a la humanidad en su conjunto. Entonces, justamente con estos cambios en los modelos de producción y de consumo, de uso de los objetos y de su propiedad, uno consigue evitar todo este tipo de efectos indeseables que ya es conveniente por el impacto ambiental y que es imprescindible, es inevitable en una situación de limitación de la cantidad de recursos que uno puede consumir. Y justamente además, si uno va más con cuidado
en poder, digamos, reutilizar y reparar las máquinas, ya se cuidará mucho de malgastar estos preciosos recursos que tenemos, los metales, etcétera. Piense usted que en este momento uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, aparte del problema del agotamiento de los combustibles fósiles, es el enrarecimiento de metales que son fundamentales. Hay muchos metales que necesitamos y el problema es que las minas de estos metales se han enrarecido muchísimo. Y estoy hablando, por supuesto, del oro y de la plata, del platino, que es fundamental para, por ejemplo, hacer pilas de combustible, para aprovechar el hidrógeno, que tanto se está dando ahora mismo en Europa. Pero, por ejemplo, incluso el cobre. La riqueza de ley de las minas de cobre ha disminuido de una manera drástica a lo largo del último siglo. Y ahora, por ejemplo, en Chile, que es el principal productor de cobre del mundo, se están encontrando que los procesos extractivos y de refino de cobre se han vuelto tan caros que está empezando a no ser muy rentable la producción de cobre, que es la industria fundamental que tienen en Chile, ¿no? Es su gran exportación. Y esto es un drama no solo para Chile, que lo es un drama para todo el mundo, porque el cobre se necesita para un montón de cosas relacionadas, por ejemplo, con cualquier tipo de aparataje eléctrico y demás. Los metales, que es un precioso, digamos, tesoro que nos dio la humanidad, nos dio la naturaleza, perdón, se están enrareciendo mucho y está costando mucho mantenerlos. Bueno, pues ya con estos cambios en los modelos de producción y de consumo, ya le digo yo que se garantizaría un mejor reciclado y aprovechamiento de los metales. ¿Qué sentido tiene excavar nuevas minas para sacar más cobre con la cantidad de devanados de cobre que están tirados en los vertederos del mundo? Lo que hay que hacer es ir allí, recuperarlos y tratarlos adecuadamente como se merecen, como el bien precioso que son, ¿no? Hay que hacer muchos cambios, que son posibles, pero son cambios que requieren un cambio, pues, de mentalidad, ¿no? Un cambio de la manera de trabajar. Y al final, el problema fundamental, que es lo que también hace que estos cambios sean difíciles de afrontar, es que hay que cambiar la concepción del sistema capitalista hiperfinanciero en el que vivimos, ¿no? Que se basa en un crecimiento rápido de los capitales en el planeta. Hay que cambiar un modelo diferente que no necesite el crecimiento. Es decir, no puede mantener el resto de características, si quiere, yo eso ya no me voy a meter, porque es una cuestión de discusión política, pero la característica que no se puede mantener es necesitar el crecimiento infinito en un planeta que es finito. En el momento que tú te das cuenta de que eso es lo que tú tienes que sustituir, puedes encontrar soluciones de cualquier tipo. Pero al final tiene que basarse en eso, en no necesitar crecimiento y aprovechar los recursos de la manera que se tiene que aprovechar. Doctor, usted nos dijo tantas cosas ahí que no sé ni por dónde empezar. Pero ya vamos a ir, yo creo que ya estamos en el decrecimiento del programa, ya estamos... estos últimos minutos que nos quedan, bueno, yo voy a hacer acá una reflexión y usted me dirá, doctor. Hace poco di una clase acá, en una universidad acá en Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana, acá en Cali, Colombia. Ahí trabajamos ahí el tema del derecho ambiental. Yo estoy trabajando hace varios años esa asignatura en la Universidad Autónoma de las Américas y en la Universidad Tecnológica de Pereira. Por acá invitado cuando quiera venir a conocer estas universidades. Entonces yo decía lo siguiente, daba soluciones y les mostraba varias. Les decía, una solución es repensar la población. Repensar, no estoy diciendo eliminar la población, repensar la población. El científico Stephen Emmott sacó un documental bellísimo, no sé si conocerá al científico, se llama 10.000 millones. Sí. Si seguimos creciendo de una manera exponencial, pues va a ser muy complicado que para el año 2050 vamos a hacer prácticamente 10.000 millones. Bueno, esa sería una solución, repensar la población. La otra, el tema de la economía. Menos es más, menos es mejor. El tema de los productos, yo lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo zapatos que tienen 12 años, doctor Turiel. Este computador que tengo al lado tiene 12 años. Es decir, ¿yo por qué tengo que cambiarlo cada rato si todavía me funciona? El equipo de sonido que tengo es un Sony, tiene 25 años. O sea, cuando hacían los equipos de sonido buenos. Bueno, entonces yo les decía, tienen que ser soluciones holísticas, no puede ser una sola. Repensar el número de hijos que vamos a tener. Pero hay una que me pareció muy dura que no he sido capaz de solucionarlo. Espero que usted me colabore. Y ojalá si tiene por ahí el libro que nos pueda mostrar el libro en la pantalla, si tiene por ahí el libro el último libro que sacó. Bueno, doctor Turiel, entonces, de todas esas soluciones que yo mostré, hay una que me parece muy difícil que yo como profesor no he podido responder. Espero que usted me colabore respondiéndola, por favor. Es el sistema económico. Porque yo le pregunto, listo, entonces vamos a pasar a un sistema comunista. O usted plantea en uno de sus artículos
y no sé si lo entendí muy bien, habla de neofeudalismo o espere, yo encuentro acá el término, Ecofascismo. ecofascismo. Entonces, yo no he podido responder esa pregunta porque incluso lo he leído a usted, pues usted de alguna manera, puedo estar equivocado, usted critica también la derecha y la izquierda, Sí. pues porque ambos consumen. O sea, esa es la pregunta para mí central. ¿Cuál sería entonces ese modelo económico? Neofeudalismo, perdón, me repito otra vez, Ecofascismo. ecofascismo, comunismo, capitalismo moderado. ¿Cuál pensaría usted que sería ese modelo? Mire, le voy a decir, porque esto es importante ponerlo en perspectiva. Desde luego, el comunismo, tal y como lo hemos entendido en este mundo, no, porque es un sistema que está orientado igualmente a la producción y al extractivismo. La Unión Soviética, que sería el paradigma de sistema económico comunista, tuvo exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros ahora cuando llegaron a su máximo de producción de petróleo. Y no está orientado a la solución de estos problemas en absoluto. Al contrario, pues aprietan el acelerador por motivos diferentes y orientaciones diferentes, pero al final, de manera práctica, el problema de los recursos es igual de malo. Y además, no olvidemos que los países comunistas son generalmente, que yo sepa, dictaduras, y entonces esto, claro, esto yo creo que no es lo deseable por muchas razones. Sistemas que son estables, esto además de hecho ni siquiera es un análisis mío, es un análisis que hicieron unos sociólogos americanos hace unos años, lamentablemente no me acuerdo del nombre, pero por ejemplo de países que se vieran confrontados a una situación con la que estamos nosotros ahora, pueden escoger diversas rutas. Una es la del expansionismo militar, que yo creo que este es uno de los riesgos que tenemos ahora mismo en Europa. En Europa la gente que nos está dirigiendo, yo creo que tiene una fuerte tentación de tener aventuras expansionistas para acaparar recursos en África, y yo eso es unas cosas a las que más firmemente me opongo y que yo espero que al final esto no suceda, ¿no? Pero es uno de mis grandes temores, ¿no? Hay dos sistemas que usted ha comentado que son estables, que podrían funcionar de una manera en principio indefinida. Uno es el neofeudalismo, porque en esencia consiste en reducir a la mayoría de la población a una situación que es prácticamente el límite de subsistencia, con una élite dominante, que son los señores feudales, de esta manera, que ellos pueden vivir mejor a partir de los escasos excedentes que le dan todos sus súbditos, ¿no? Y esto se puede mantener de manera estable, ¿no? En el caso del feudalismo en Europa, era un sistema que en ese sentido era estable. Cambia porque al final hay un progreso pues, material, un progreso tecnológico y demás que ayuda a que se pueda evolucionar hacia otro sistema mejor, otro sistema diferente, por lo menos, ¿no? El otro sistema que puede mantenerse más estable es el ecofascismo, ¿no? Es básicamente un sistema autoritario, represivo, pues como sea el fascismo, totalitario con una idea clara, pero que además su idea es mantenernos dentro de los límites ecológicos que marca el planeta. Entonces, se podría decir que su fin es bueno, pero sus medios son atroces. Y esas son las características que tiene el ecofascismo, ¿no? Que nos impone por la fuerza aquello que es necesario. Claro, yo considero que ninguno de estos, por supuesto, es deseable, ¿no? Yo considero que lo que sería deseable son sistemas que se basen pues, en la igualdad, en la democracia y también en la posibilidad de dar oportunidades a la gente que tenga posibilidad de hacer más, de que puedan hacer más, ¿no? De que no se sientan coartados. Existen, digamos, tres grandes líneas de pensamiento económico que nos están hablando de cómo se podría configurar un tal sistema. Lo que pasa es que, digamos, hay poca experiencia práctica, pero ya hay alguna experiencia práctica, ¿no? Citaré en primer lugar, porque aquí en Barcelona es importante, por el trabajo que hizo en su momento el profesor Joan Martínez Alier en la Universidad de Barcelona y que han continuado los profesores Giorgos Chiasalis y Mario Giampietro en la misma universidad, que es lo que se llama la economía ecológica. Es esencialmente integración del ciclo económico dentro de los límites ecológicos que nos marca el planeta, porque al final nosotros somos una especie viva también, somos un animal más y tenemos que vivir en un hábitat que nos permita pues, comer, beber y luego pues, que vaya satisfaciendo nuestras necesidades, las más importantes y de otras quizá que son más accesorias, ¿no? Entonces, la economía ecológica integra los límites que nos marca el planeta y lo que está haciendo esencialmente es desarrollar todo el sistema que tendríamos que seguir para poder vivir dentro de estos límites basándonos en sistemas políticos que serían semejantes a los actuales. O sea, lo que aquí sería evolucionar simplemente sería propiamente el sistema económico, el hecho económico, ¿no? Y aunque pudiera parecer que es un cambio muy radical, realmente no lo es tanto.
Afecta evidentemente a las grandes corporaciones porque sus objetivos tienen que cambiar de manera radical. Incluso el propio concepto de la gran corporación podría ser que acabará de alguna manera desapareciendo o reformulándose de una manera distinta, ¿no? Pero a nivel de los ciudadanos de a pie no crea que es un cambio muy radical, ¿eh? Es un cambio simplemente de cambiar los objetivos conjuntos como sociedad, que empieza por cosas tan tontas como el ejemplo de la lavadora que explicaba yo antes, ¿no? Otra escuela económica que también es bastante importante, que es lo que llama la economía de estado estacionario, que uno de los máximos exponentes es Herman Daly. Esencialmente está proponiendo una economía que es una evolución respecto a la economía actual, pero que a diferencia del objetivo de crecimiento, que propone es un objetivo de estado estacionario, de un mantenimiento dentro de los límites. Por supuesto que piense que todos estos cambios en el hecho económico, en la escuela económica, al final acaban también implicando cambios en todos los aspectos y eso incluye el poblacional. Pero de hecho la experiencia demuestra que cuando uno mira cómo ha evolucionado, por ejemplo, los índices de fertilidad, incluso en África, pero en general en todo el mundo, cuando tú das cultura y educación, acceso a información a las mujeres, no las empoderas, como se suele decir, de manera natural los índices de fertilidad se tienden a controlar. Entonces, sin necesidad de grandes medidas intervencionistas, uno puede contener el problema poblacional y reconducirlo de manera muy natural. Piense que yo vivo en un país que tiene una fertilidad por mujer que es la más baja del mundo, que es, me parece, que 1,19 hijos por mujer, ¿no? España es un país envejecido y menguante, de no ser por la inmigración que ha tenido, pero también es una manera de compensar justamente que claro, otros países han tenido más. Entonces, yo creo que de manera natural, cuando se produce un empoderamiento y tal, el problema poblacional se puede gestionar. Es complicado, es muy complicado. Es obvio que la población tiene que controlarse y seguramente de una manera lo más progresiva posible disminuir hasta unos niveles adecuados. Eso es muy probable, pero esto lo que es importante es pilotarlo de una manera razonable y sobre todo humana, ¿no? Es lo más importante para mí, ¿no? Que no sea burradas o atrocidades, por ejemplo, las políticas que emprendió China en los años 50, que fueron terribles y como luego se demostró, demográficamente catastróficas, ¿no? En todo caso, haciendo el repaso de las escuelas económicas que proponen alternativas, que realmente, si se fija, son, en cierto modo, evolutivas respecto al estado actual del capitalismo. O sea, no proponen grandes reducciones, sino que proponen transformaciones progresivas que al final, cuando acaban, sí que hay una transformación muy importante, pero que, de hecho, para usted y para mí, no son cambios tan y tan radicales, ¿no? Y digamos que la última gran escuela que existe ahora, yo creo que también hay bastante corpus teórico, aunque yo creo que es más académico el de las otras, es lo que llama la economía basada en recursos, ¿no? Es un modelo con el que yo no acabo tampoco de encontrarme completamente a gusto porque tiene tendencia a producir limitaciones artificiales de la masa monetaria y eso no es necesariamente positivo, puede causar estrangulamientos y puede causar problemas, pero en el fondo viene a ser un poco lo mismo. Es decir, uno lo que hace es, tengo una economía que se basa en los recursos disponibles y en función de eso yo gestiono esto y produzco lo que yo puedo producir en función de los recursos de los que yo puedo disponer. Posiblemente la solución, si es que existe una solución única, que no creo, yo creo que en cada sitio tendrán que adoptar una mezcla de estas posibilidades, pues nace de eso, de la sinergia de todas estas ideas que piensa que son escuelas económicas importantes. Lo que sucede es que también en muchos sentidos se ven acalladas por las escuelas económicas más mainstream, más dominantes, esencialmente el neoliberalismo rampante que hay en todo el mundo, que yo creo que de cierto modo ya está haciendo el canto del cisne, ¿eh? Yo creo que ya está encontrándose que hay unos límites infranqueables y va a tener que cambiar. Pero quiere decir que son escuelas fuertes con un corpus teórico, las tres en realidad, bastante desarrollado y que yo creo que nos están ofreciendo esas rutas de salida de cara al futuro, que además, lo más importante, nos lo ofrecen de una manera evolutiva. Porque las revoluciones son peligrosas según y cómo se hagan, ¿no? Los cambios que son muy radicales y muy rápidos no tienen que llevarnos necesariamente a algo estable. Al contrario, y esto es lo que también sociológicamente yo creo que es un poco desgraciado, estados que son fácilmente estables y atractores de la situación en la que estamos son tanto el neofascismo como el neofeudalismo, ¿no? O el ecofascismo y el neofeudalismo, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente el tipo de cosas que tenemos que evitar. Es por eso importante hacer algo más progresivo, más académico, más bien pensado, más pilotado, para evitar caer en esos agujeros que son muy profundos que están en el camino, ¿no? Que serían estas dos opciones malas y radicales en las que no queremos ir. Bueno, le voy a contar que lo que usted me acaba de decir me va a servir para mi artículo. Voy a poner a investigar sobre ese tema y le voy a citar a usted el artículo. Doctor, yo creo que ya vamos concluyendo. Voy a decir algunas cosas que usted ha planteado. Bueno, primero soluciones, no puede ser una sola. Y además también, bueno, yo también lo he dicho, el único que nos puede salvar de esto es el ser humano, no hay otro.
ni un, pues con todo respeto a los creyentes, ni un Dios nos va a salvar, ni nos va a salvar tampoco un extraterrestre, los únicos que nos podemos salvar somos nosotros. O seguir no sé si estará de acuerdo conmigo en este punto. Sí, 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 completamente. Bueno, lo otro es que, bueno, usted es físico, matemático y científico. La tecnología está al servicio del hombre si la ponemos al servicio del hombre. Es lo que yo puedo extraer como conclusión. Y me interesa mucho cómo un científico como usted, matemático y físico, luego se metió por el campo político. Es que hay veces desligamos eso. Digamos, bueno, cada uno tiene su opinión, pero el mismo Einstein también se metió al campo de la política, ¿sí? Porque es que no podemos desligar las disciplinas, están unidas también. Bueno, yo creo que usted debe conocer seguro, ¿no? En Grecia, a los que no se interesaban de los asuntos de la polis, de la política, porque la política es eso, lo que interesa a los ciudadanos, ¿no? Político en realidad es cualquier cosa que afecte a nuestra vida y sí, evidentemente el discurso que yo hago es político. Lo que no es partidista. Yo no confío ni me acerco a ningún partido porque los partidos son estructuras de poder que tienen sus dinámicas que a mí sinceramente no me interesan. Pero evidentemente lo que yo hablo es política, porque es de lo que interesa a los ciudadanos. Pero como le decía, en Grecia, a los que no se interesan de la política, el término que utilizaban los griegos, mira, directamente el griego es idiota. Claro. Que es aquel que no se interesa de la política. Entonces, por supuesto, ¿no? Que creo que es importante interesarse de la política por no ser idiota, más que nada. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, claro, el hombre se desarrolla en la polis. El hombre se desarrolla en la sociedad. Por eso el hombre es un animal político por naturaleza. Luego los romanos van a decir que es social. No, doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera que en este momento nos pudiera mostrar el libro. Hay una pantalla. Sí. A ver si se ve bien. Bueno, esto... Un poquitico hacia atrás, doctor. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Bueno, esperamos que este libro llegue a Colombia, doctor, y ojalá con la firma suya, si me llega el libro acá a la casa, mejor todavía. Bueno, deme la dirección, me ya suele llegar. Doctor, denos para acá, para Colombia, Latinoamérica, y bueno, ya las redes sociales en todo el mundo. Muy agradecido para mí es muy importante que usted esté en mi programa, muy agradecido con usted. Bueno, nos podíamos acá quedar discutiendo toda la tarde, pero pues la idea tampoco es cansarlo a usted ni cansar a las personas. Denos una reflexión final, doctor, una reflexión sobre lo que hayamos tratado, de lo que quiera, una reflexión final como para ir despidiendo el programa. Mi reflexión final es que evidentemente tenemos que hacer frente a un gran desafío para toda la humanidad. Es un cambio radical del paradigma que hemos llevado durante los últimos 100 o 150 años. Pero a pesar de que es un gran desafío, es un desafío que nosotros podemos superar si deseamos hacerlo. Existen maneras de salir de este atolladero, existen maneras de repensar nuestra manera de relacionarnos con el planeta y con nosotros mismos. Y es una reflexión, es una necesidad que hace mucho tiempo que tenemos, lo que pasa es que ahora se ha vuelto una urgencia que no puede esperar más tiempo. Doctor, muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted. Saludos desde acá de Pereira, Colombia. Que esté muy bien, doctor. Ha sido una conversación muy interesante, muy agradable. Muy bien, muy bien. Sí, sí. No, ha estado muy interesante. Además, está bien para variar hablar con alguien que tiene conocimientos sociales más profundos. Me hace gracia porque, bueno, me recuerda cuando yo hablo con Jorge Richman o con Jordi Pigent, ¿no? La manera de hablar es muy parecida, ¿no? Y es interesante, o sea, para mí es mucho más estimulante que muchas de las conversaciones que tengo habitualmente. Bueno, para mí fue muy agradable conversar con el profesor Antonio Turiel y una de las cosas que más me sorprendió fue su formalidad, un científico que se mantiene tan ocupado y darnos a conocer este conocimiento a nosotros. Para mí eso fue una de las cosas más agradables del programa. Tuvimos una conversación fluida, aprendí mucho de usted y van a aprender mucho de usted. Ese es el objetivo del programa, doctor Antonio Turiel, y de nuevo mis agradecimientos. Bueno, a usted por haberme recibido en su casa. Bueno, doctor, cuídese mucho, un abrazo. Igual.